Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el ejemplo 3.7 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de su cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Salku. Aquí tenemos el ejemplo 3.7 que nos dice lo siguiente. Para el circuito en la figura 3.24 encuentra las corrientes de I1 a I4 usando análisis de malla. Y bueno, aquí tenemos el circuito de la figura 3.24 y vemos que es un circuito bastante grande que puede causar que nos dé un poco de tiempo realizar el problema. Sin embargo, en ese capítulo del el libro estamos viendo unos nuevos conceptos que son la supermalla y cómo identificar cuando se genera una supermalla. Entonces, en este circuito vamos a poder aplicar esas propiedades o identificar esas situaciones y van a ver que en este problema el ejercicio se vuelve muy sencillo de solucionar. Una vez dicho esto, comenzamos con el procedimiento y lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar que en el circuito tiene dos supermallas. El libro define que la supermalla como el resultado cuando dos mallas tienen una fuente de corriente dependiente o independiente en común. Por decir, en el circuito de este problema tiene una supermalla comprendida entre la malla de la corriente I1 y la malla de la corriente I2. Ahí vean que tenemos entre esas dos mallas una fuente de corriente independiente de 5 amperios. ¿Cómo me doy cuenta que es una fuente de corriente independiente? Bueno, en este caso van a tener un símbolo de un círculo y van a ver que dentro de ese círculo hay una flecha y además su valor va a estar indicado concretamente, por decir aquí dice 5 amperios. Ahora seguimos leyendo o seguimos viendo el circuito y nos damos cuenta que tiene otra supermalla comprendida entre la malla de la corriente I2 y la malla de la corriente I3. Ahí vean que tenemos una fuente de corriente dependiente que tiene un valor de 3 por la corriente I0. Hay dos maneras de darse cuenta que es una fuente de corriente dependiente, ya que su símbolo es diferente, vean que es un rombo. Y además, vean que en su valor tenemos una constante multiplicado por lo que depende, que es 3 por la corriente y 0. En este caso, el valor de esta fuente de voltaje, ¿de qué está dependiendo? Está dependiendo del valor de la corriente y 0, ¿ok? Entonces aquí ya hemos visto que este circuito tiene dos supermallas que están comprendidas entre la malla de la corriente 1 y la malla de la corriente 2, y la otra entre la corriente de la malla I2 y la corriente de la malla I3, ¿ok? Una vez dicho esto, continuamos con el procedimiento. Lo siguiente es que se crea una supermalla más grande. En el libro nos dice que si un circuito tiene o dos o más mallas que se intersecan, estas deben ser combinadas para formar una supermalla más grande y tenemos esta nueva configuración del circuito donde vean que se eliminaron los nodos o las ramas donde estaban las fuentes de corriente y vean que nos queda una malla más grande que va desde la resistencia de 2 ohms hasta la de 8 ohms, ¿ok? En este caso vean que aún tengo expresadas las corrientes donde estaban. ¿Por qué? Porque al momento de seguir realizando el procedimiento se respetan las corrientes, aunque las mallas o donde se dividían las mallas ya se ha eliminado, pero sí se respeta la corriente. Eso que les digo va a quedar más claro conforme vayamos avanzando en el procedimiento. Entonces vamos a comenzar con aplicar el análisis de malla. Para eso primeramente vamos a aplicar la ley de voltaje Kirchhoff en la supermalla más grande obtenida. ¿Ok? Recordemos que la ley de voltaje Kirchhoff que nos dice que la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Entonces vamos a comenzar aplicando esta ley de voltaje y voy a partir comenzando en la parte superior izquierda del circuito, donde está la resistencia de 2 ohms. Ahí voy a partir
y vean que la corriente 1 va a pasar por esa resistencia. Entonces en mi ecuación pongo 2 y 1. Entonces ahora sigo avanzando el recorrido del sentido de la corriente. Sin embargo, vean que voy a llegar al resistor de 4 ohms y en el resistor de 4 ohms hay otra corriente que es la corriente I3. Entonces se respeta esa corriente y ponemos en la ecuación más 4 y 3. Entonces ahora, en ese caso sí se puede observar más la malla. La corriente 3 va a salir del resistor de 4 ohms y va a entrar al resistor de 8 ohms. Recordemos que cuando son resistencias y nos están indicando su polaridad de sus terminales, se toman como positivos, ¿ok? Entonces ponemos 8, abrimos un paréntesis y recordamos que ponemos la resta de la corriente de la malla que estamos trabajando menos la corriente de la malla que nos estamos trabajando. Por lo tanto, dentro del paréntesis nos va a quedar la resta de la corriente I3 menos la corriente I4. Entonces, la corriente sale del resistor de 8 ohms, avanza y va a llegar finalmente al resistor de 6 ohms, pero deben darse cuenta que en ese resistor de 6 ohms, la corriente que va a pasar por ese resistor es la de la corriente 2, entonces ponemos en la ecuación más 6 y 2 y lo igualamos a 0. Entonces ahora multiplicamos los que tenemos en la multiplicación de 8 por lo que está en el paréntesis y nos va a quedar 2 y 1 más 4 y 3 más 8 y 3 menos 8 y 4 más 6 y 2 es igual a 0. Agrupamos términos semejantes para obtener la siguiente ecuación. 2 y 1 más 6 y 2 más 12 y 3 menos 8 y 4 es igual a 0. En este caso, vean que todas las constantes son divisibles entre 2, entonces hacemos esa división y obtenemos nuestra primera ecuación o la ecuación 1 que es la corriente 1 más 3 y 2 más 6 y 3 menos 4 y 1. Vean que en este caso ordené las incógnitas comenzando de 1 y 2 y 3 y 4. Entonces sustituimos nuestra primera ecuación que nos va a servir para obtener los valores de las corrientes. Lo que sigue ahora es que para las fuentes que forman las supermallas aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, tanto en el nodo P y Q respectivamente. Vean que regresamos al circuito inicial y en ese circuito inicial ya se tienen indicados los nodos P y Q, ¿ok? Entonces primeramente vamos a comenzar con el nodo P. ¿Qué nos decía la ley de corriente de Kirchhoff? Nos decía que la sumatoria de las corrientes que entran y salen de un nodo van a ser igual a 0. Entonces vamos al nodo P y observamos qué corrientes están entrando a el nodo P. En este caso vemos el sentido de las flechas y vemos que la corriente 2 va a entrar al nodo y la corriente I1 y la corriente de 5 amperios de la fuente de voltaje y corriente van a salir del nodo. Por lo tanto, yo en mi ecuación en la igualdad pongo I2, que es la que entra al nodo de un lado de la ecuación, y las que salen del nodo las pongo del otro lado, pero manteniendo o utilizando un signo positivo, ¿ok? Entonces me queda mi ecuación I2 es igual a I1 más 5 amperios, y esta es la ecuación 2. Entonces ahora pasamos para el nodo Q y observamos nuevamente qué corrientes están entrando al nodo, la corriente 3 y la corriente de la fuente dependiente que es 3 por I0. La que sale del nodo es la corriente I2. Entonces, ¿qué decía la ley de corriente de Kirchhoff? Nos decía que la sumatoria de las corrientes que entran y salen del nodo van a ser igual a 0. Entonces mi ecuación me queda como la corriente 2 es igual a la corriente 3 más 3 por la corriente I0. En este caso, se puede obtener el valor de la corriente I0. ¿Cómo? Nos vamos a la malla donde está la corriente 4 y vean que en esa malla tenemos indicado con una flecha el sentido de la corriente I0.
Y vean que como es un poco darnos cuenta, pero una vez que lo entiendes vas a darte cuenta de que la corriente 4 fluye únicamente por esos cables, por esos nodos, por esas ramas. Entonces, si únicamente fluye la corriente 4 podemos hacer que la corriente 4 sea igual a la corriente 0. Solo que en este caso, vean que los sentidos de ambas corrientes son diferentes. La corriente 4 es horario y la corriente 0 es antihorario. Entonces, una tiene que ser negativo. Y como estamos buscando la corriente I0, pues hacemos que I0 sea igual a menos I4. Entonces, obtenemos la ecuación 3, que es que I2 es igual a I3 menos 3 por la corriente I4, y esta es nuestra ecuación 3. En este caso, ¿por qué se aplicó esto en los nodos P y Q? Es algo de cuando se están resolviendo circuitos eléctricos que tengan fuentes de corrientes independientes o dependientes. Al momento que se crean las supermallas, también la misma configuración nos va a dar los pasos o las ecuaciones para obtener ciertos valores o consideraciones para poder resolver el circuito o el sistema de ecuaciones que se va a plantear para poder encontrar los valores. ¿Ok? En este libro se detalla, o en este capítulo se detalla más sobre que propiamente este método te da las herramientas necesarias para poder resolver el circuito. Entonces vamos a seguir con el análisis de malla y finalmente vamos a aplicar Kirchhoff's Voltage Law a la malla de la corriente I4. Para la malla de la corriente I4 aplicamos la ley de voltaje Kirchhoff y nos decía que la sumatoria de voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. En este caso, vemos que el sentido de la malla de la corriente I4 es horario, y yo voy a comenzar en la rama donde está la fuente de voltaje de 10 volts. Vemos que cuando son fuentes de voltaje sí están indicados sus terminales. Entonces vamos a observar que la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Entonces este voltaje lo tomo como positivo y ponemos en la ecuación 10 volts. Luego la corriente va a salir de esa fuente de voltaje y va a entrar a la resistencia de 8 ohms. Como es una resistencia, su signo va a ser positivo. Ponemos 8 y lo multiplicamos por la corriente, y recordemos que es la resta de la corriente que estamos trabajando menos la corriente de la malla que no estamos trabajando. Entonces nos queda 8 por la resta de la corriente 4 menos la corriente I3. Cerramos el paréntesis y entonces ahora la corriente sale de ese resistor de 8 ohms, avanza y llega al resistor de 2 ohms. Entonces, como en este resistor solo pasa la corriente I4, ponemos en la ecuación más 2 por I4. Esto es igual a 0. ¿Ok? Multiplicamos lo que tiene el paréntesis y nos va a quedar 10 más 8 y 4 menos 8 y 3 más 2 y 4 es igual a 0. Agrupamos términos semejantes y obtenemos 10 más 10 y 4 menos 8 y 3. Entonces ahora despejamos o pasamos los 10 del otro de la ecuación y obtenemos 10 y 4 menos 8 y 3 es igual a menos 10. Vemos que los coeficientes son divisibles entre 2. Lo dividimos y obtenemos nuestra ecuación número 4, que es 5 y 4 menos 4 y 3 es igual a menos 5. Entonces ya obtuvimos 4 ecuaciones. Con esto ya podemos encontrar los valores de las corrientes. ¿Ok? En el paso 1 vamos a igualar las ecuaciones 2 y 3. Vean que ambas ecuaciones tenemos despejados los valores de la corriente I2. Entonces nos queda como I2 es igual a I2. Sustituimos lo que vale cada ecuación y obtenemos la corriente 1 más 5 es igual a la corriente 3 menos 3 y 4. En este caso despejamos la corriente 1
y obtenemos que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I3 menos 3 por I4 menos 5. ¿Ok? Esta ecuación la dejamos así por el momento y pasamos al paso 2, que es despejar la corriente I3 en la ecuación 4. ¿Ok? La ecuación 4 es 5 por I4 menos 4 por I3 es igual a menos 5. Entonces ahora despejamos, en este caso, el valor de la corriente I3 y nos queda menos 4 por I3 es igual a menos 5 y 4. En este caso podemos aplicar una propiedad que es multiplicar todo por menos 1, nos afecta a la igualdad, y de una vez pasamos ese coeficiente menos 4 a dividir al otro lado de la ecuación y obtenemos lo siguiente: la corriente 3 es igual a 5 más 5 y 4, todo esto sobre 4. Vemos que quedó positivo porque aplicamos la propiedad de multiplicar todo por menos 1. Una vez hecho esto, dejamos la ecuación de la corriente 3 de esa manera y pasamos al paso 3, que es sustituir la corriente 3 en la ecuación que obtuvimos en el paso 1, donde obtuvimos o despejamos la corriente 1. ¿Ok? Tenemos que la ecuación que obtuvimos en el paso 1 es la corriente I1 es igual a 5 más, ok, despejamos de una vez el valor de I3 en la ecuación I1 y obtenemos I1 es igual a 5 más 5 y 4 sobre 4. Esto está dentro de un paréntesis, ya que es para mostrar que donde había I3 se puso su igualdad, ¿ok? Entonces es menos 3 y 4 menos 5. Entonces ahora vamos a aplicar un proceso algebraico para ir reduciendo los términos de esta ecuación, y vamos a aplicar el mínimo común múltiplo para dejar todo en un mismo denominador, y obtenemos que la corriente 1 va a ser igual a 5 más 5 y 4 menos 12 y 4 menos 20, todo eso sobre 4. Finalmente, hacemos la resta de lo que está en el numerador y obtenemos que la corriente 1 es igual a menos 15 menos 7 y 4, todo esto sobre 4. Obtuvimos una igualdad para la corriente 1 y lo dejamos de esta manera. Entonces ahora pasamos al paso 4. En el paso 4, el texto que tenemos allí está incorrecto, ya que no hay que despejar la corriente 2, sino hay que obtener la corriente 2. Tenemos que sustituir la corriente 1 en esa ecuación 2. Y vean que en la ecuación 2 tenemos I2 es igual a I1 más 5, ¿ok? Entonces ahí en I1 sustituimos el valor que obtuvimos en el paso número 3, ¿ok? Al momento de sustituirlo, vamos a obtener que nos va a quedar I2 es igual a menos 15 menos 7 y 4 sobre 4 más 5, ¿ok? Entonces, eliminamos o hacemos procedimiento algebraico para tener todo sobre una fracción y nos va a quedar I2 es igual a menos 15 menos 7 y 2 menos 7 y 4 más 20, todo eso sobre 4. Simplificamos el numerador y obtenemos como resultado I2 es igual a 5 menos 7 y 4, todo esto sobre 4, y vean qué es lo que obtuvimos en el paso 4, ¿ok? Entonces ahora pasamos al paso 5, que es sustituir lo obtenido en la ecuación 1. Ok, todo esto que obtuvimos en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3 y en el paso 4, entonces ahora lo vamos a sustituir en la ecuación 1 y vamos a obtener menos 15 menos 7 y 4 sobre 4 más 3 por 5 menos 7 y 4 sobre 4 más 6 por 5 más 5 y 4 sobre 4 menos 4 y 4 es igual a 0. Aplicamos mínimo común múltiplo y nos va a quedar lo siguiente: menos 15 menos 7 y 4 más 15 menos 21 y 4 más 30 más 34 menos 16 y 4 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a multiplicar los paréntesis por los signos para que se quiten los paréntesis. Vamos a
agrupar términos semejantes o hacer sumas y restas para finalmente obtener 30 menos 14 y 4 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora despejamos y 4. ¿Cómo hacemos eso? Pasamos, en este caso, menos 14 y 4 del otro lado de la ecuación. Entonces ahora ese coeficiente 14 pasa a dividir a 30. Nos queda y 4 es igual a 30 sobre 14. Podemos dividir o simplificar esto. Y obtenemos que y4 va a ser igual a 15 sobre 7. Convertimos esto a forma decimal y obtenemos que I4 va a ser igual a 2.143 amperios. Y esta es nuestra primera respuesta. Entonces ahora pasamos al paso 5, que es calcular las demás incógnitas, ya que obtuvimos I4, nos falta I1, I2 e I3. Comenzamos con I3 y obtenemos que la ecuación para obtener I3 es igual a 5 más I4 sobre 4. Donde esté el valor de 4 lo sustituimos por 2.143 y obtenemos que I3 va a ser igual a 55 sobre 14 y obtenemos finalmente que I3 va a ser igual a 3.93 amperios. Realizamos lo mismo para I2 y obtenemos que I2 va a ser igual a menos 2.5 amperios. Finalmente para I1 y vamos a obtener que I1 va a ser igual a menos 7.5 amperios y ya hemos obtenido el valor de las cuatro corrientes. I1 siendo menos 7.5 amperios, I2 menos 2.5 amperios y 3 es igual a 3.93 amperios y I4 es igual a 2.143 amperios. En este caso, como es un ejemplo del libro, van a notar que en el ejemplo tenemos las respuestas. Si comparamos, se van a dar cuenta que las respuestas son iguales, por lo tanto ya hemos terminado este ejemplo 3.7. Antes de finalizar el video, como siempre, te habla tu amigo Iván 4.0. Quiero ser inventor y el mejor canal de ingeniería, tanto para México como para Latinoamérica, como para el mundo. Comenta tus dudas o sugerencias y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.